Ya estamos en comunicación con el ex ministro de Salud y especialista en salud pública, el doctor Víctor Zamora. Doctor Zamora, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Omar y Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Sobre este punto de los grupos antivacunas, doctor, ¿cuál es la causa que considera usted que ha permitido que esta corriente se fortalezca y crezca a nivel mundial? Bueno, las causas son múltiples, como ustedes ya lo han venido señalando en distintas ediciones, ¿no? La primera es que siempre hay un grupo fundamentalista, ¿no? Tiene una verdad y alrededor de esa verdad, una supuesta verdad, digamos, desarrollan un discurso, generan, entre comillas, evidencias, se agrupan y utilizan muy intensamente los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, los medios de comunicación informales, para diseminar sus conocimientos, entre comillas, nuevamente. Y esto se suma al alto nivel de incertidumbre que esta pandemia ha tenido, ¿no? Durante la pandemia no hay que olvidar que hemos tenido marchas y contramarchas. Al inicio, por ejemplo, nosotros teníamos las guías de la OMS que nos decía que el contagio era cara a cara, y por lo tanto teníamos que no solamente usar la mascarilla, sino lavarnos las manos, limpiarnos los pies, usar una serie de artilugios. Con la evolución de la ciencia, ahora se sabe que es los aerosoles. Las mascarillas siguen teniendo validez, pero otras cosas no. Este cambio en el conocimiento hace que estos movimientos fundamentalistas digan, ya ven, nos están engañando, nos están mintiendo. O poner otro ejemplo, se pone una vacuna, de miles y hasta millones de personas que utilizan la vacuna, hay uno o dos casos donde como cualquier medicamento, hay un efecto secundario. Y esas personas utilizan ese efecto secundario para magnificarlo, es decir, esas vacunas nos hacen daño. Entonces es muy dañino que los fundamentalistas actúen en la sociedad con ese nivel de facilidad, porque genera impacto en la sociedad. Y uno tercero, y que es mucho más común. Por ejemplo, nosotros hemos usado vacunas y seguimos usando, no sé si ustedes han tenido efectos secundarios, han tenido fiebre, malestar, ¿no? Después de haberse puesto una primera o segunda vacuna. Nuevamente estos grupos dicen, efectivamente la vacuna hace más daño que bien. Entonces es muy difícil combatir estos grupos antivacuna fundamentalistas a través de las redes sociales. Doctor Zamora, lo que uno se llega a pensar, a ver, pese a que hay tanta evidencia, ¿no? Y que lo vemos con cifras, la gente que se vacuna no se muere, ¿no? La cantidad de muertos ha reducido de manera significativa gracias a la vacunación. Pese a que hay toda esa evidencia, no solo en Perú, sino a nivel internacional, ¿de dónde vienen estas corrientes? Es decir, ¿cómo nacen estas ideas? ¿Quién las genera? No solo en Perú, en países pues que uno diría desarrollados, ¿no? En Francia, en Bélgica, en Canadá. Estas corrientes están ahí. ¿De dónde salen? Bueno, estas corrientes, quizás esa pregunta sea mejor dirigida a gente que es sociólogo, antropólogo, ¿no? O cientistas sociales que estudian más a profundidad la complejidad del comportamiento humano. En estos mismos países donde los niveles de educación son altísimos, el acceso a la información es inmediata, hay altos niveles de creencia de que la Tierra es plana, por ejemplo. Son estos movimientos terraplanistas o negacionistas de la evolución u otros negacionistas de las corrientes principales de la ciencia, que justamente son los que repiten que la vacuna nos va a transformar el ADN, que nos van a poner un chip, que etcétera, etcétera. Una serie de mitos que además, Carlos, Omar, se transmiten básicamente a través de las redes sociales. Y es ahí una de las principales debilidades del Estado. Porque, ¿a qué me refiero? El Estado tiene poderosos mecanismos de comunicación y grandes campañas, pero son campañas tradicionales, a través de los medios de comunicación formal, a través de campañas bien estructuradas. En las redes sociales no, ustedes saben, ustedes son comunicadores sociales y conocen mejor que yo, que las redes sociales es un mundo salvaje, digamos, ¿no? Donde
se transmite muchísima cantidad de información basura y que el Estado no puede contrarrestar porque justamente no usa esos mecanismos con la diligencia, la prontitud y la rapidez con la que hacen estos grupos. Doctor Zamora, efectivamente, ¿no? Esa sería una de las formas de poder combatir a estos grupos antivacunas, pero tal vez no considere usted que nos falta desarrollar un poco más de lo que se denomina la divulgación científica, ¿no? Y en los diferentes niveles, para que dejemos de pensar que la ciencia y el conocimiento científico solamente es alcanzable para determinados grupos. Miren, ustedes hacen una extraordinaria labor de divulgación científica y creo que muchos otros medios deberían seguir su ejemplo, ¿no? La divulgación científica tiene un impacto y tiene un auditorio y una audiencia. Sin embargo, hay límites, ¿no? Por ejemplo, entre jóvenes se estuvo usando la vacuna Oxford-AstraZeneca, que tenía un efecto secundario, generaba mucho dolor, mucho malestar. Y los jóvenes a través de las redes TikTok y otras redes sociales inmediatamente empezaron a pasarse la voz. No se pongan eso porque es muy doloroso y que me generó mucha fiebre. Eso no, el conocimiento científico tiene un límite. Uno puede decirle, mira, es natural, es normal, un paracetamol te va a pasar, eso es 24 horas, pero las redes sociales viajan a una rapidez mucho más grande. Sin embargo, a pesar de eso, y vamos a los lados positivos, ¿no? Nosotros tenemos 73% de vacunación en el país con 2 dosis. Eso significa que estos mensajes, a pesar de que siguen discurriendo en las redes, no han tenido tanto impacto en el Perú como sí lo tienen en Europa y en Estados Unidos. Y eso es buenísimo, y eso dice mucho de nuestra sociedad, ¿no? Y eso también se repite en nuestros niños, en nuestras mujeres, que acuden llanas a recibir su vacuna, y hoy día estamos a 73%, mucho más alto que algunos países de Europa, mucho más alto que Estados Unidos, algo que como sociedad deberíamos congratularnos. ¿Y qué opina, doctor Zamora, de las medidas que ha tomado recientemente el gobierno de exigir justamente el carnet de vacunación en lugares cerrados y también a la gente que va a trabajar, ¿no?, a sus oficinas, donde sea, también se le pide el carnet de vacunación? ¿Era una medida necesaria para terminar de empujar a esos reacios a vacunarse? Mire, no solamente estoy de acuerdo, sino yo recuerdo que en una entrevista de RPP hace algunos meses, algunos de nosotros exigíamos que esta medida fuera iniciada con prontitud. Apenas Grecia, apenas Inglaterra empezó a utilizarlo, nosotros decíamos, hay que empezar en el Perú a hacerlo. Qué bueno que ya se hizo. Un poquito tarde, pero ya se hizo. Mire el impacto. Desde que se tomó la medida hasta el día de hoy, 1 millón de nuevas peruanas y peruanos han ido masivamente a los centros de vacunación a buscar su vacuna. Eso es excelente. Esta medida ha ayudado a reflexionar, a buscar más información y a tomar una decisión para aquellos que todavía dudaban. Y seguramente va a tener un siguiente efecto. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Mire, a pesar de que nosotros hemos llegado al 73% de vacunación con 2 dosis, debemos apurar el paso con la tercera dosis. Entonces, la exigencia de la vacuna ya debería, y ojo, ministro de Salud, si me está escuchando, doctor Ceballos, desde aquí un saludo, ya a las personas que necesariamente necesitan 3 dosis, se le debe empezar a restringir la movilidad. ¿Por qué? Porque tenemos bajos niveles de vacunación para tercera dosis. No nos vaya a coger sorprendidos. Doctor Zamora, y sobre el marco legal, hay algunos que opinan, por ejemplo, que se debería sancionar a los antivacunas, pero también, por otro lado, hay un proyecto de ley en el Congreso que pide que las personas que no quieren vacunarse no se les puede obligar, lo cual parecería que fuera atentatorio, ¿no?, contra toda la comunidad. Bueno, el argumento es falaz. El argumento es falso porque a nadie se le está obligando a vacunarse. En el Perú la vacuna no es obligatoria. Lo que se está haciendo es limitar las libertades de las personas para que puedan ejercer plenamente sus derechos si es que no están vacunados. Son 2 cosas distintas. Por ejemplo, se le limita a las personas a que no pueden ingresar a un restaurante y fumar. Nadie les impide fumar, pero en el restaurante no pueden fumar, en el cine no pueden fumar, en el teatro no pueden fumar, en el hospital no pueden fumar. Todos pueden manejar un auto si es que así lo desearan,
pero no pueden manejarlo sin cinturón de seguridad. Claro. Todos pueden manejar un vehículo, pero no pueden manejar ebrios. Entonces, nadie les está obligando a vacunarse. Lo que se les está diciendo es que hay ciertos lugares donde no pueden ingresar si es que no están vacunados. Exactamente como en los otros casos. Así que el argumento que usan estas personas, inclusive en el Congreso, es falso. Perfecto, exministro Víctor Zamora, muchísimas gracias.